El secreto de Moisés que todo creyente debería saber, video poderoso. En los anales de la historia bíblica, pocos relatos capturan la esencia de la lucha humana entre la fe y la tentación, la obediencia y la rebelión, como la saga de Moisés y los 10 mandamientos. Este relato, contenido en el libro del Éxodo en el Antiguo Testamento, emerge como un faro de luz en medio de la oscuridad de la esclavitud y la opresión en el Antiguo Egipto. Desde el momento en que Moisés es llamado por Dios en medio de una zarza ardiente en el monte Horeb, hasta su confrontación con el faraón de Egipto y su liderazgo en la travesía del pueblo de Israel a través del desierto, esta historia es un viaje de redención, fe y prueba divina. Por el oír viene la fe. Bienvenidos a Fe en Historias. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Muchas gracias por suscribirte. Sin embargo, el punto culminante de esta epopeya llega en el monte Sinaí, donde Moisés recibe los 10 mandamientos, las leyes sagradas de Dios que servirán como el fundamento moral y espiritual del pueblo de Israel. Pero en un giro trágico, mientras Moisés está en la montaña, el pueblo, temeroso e impaciente, sucumbe a la tentación de la idolatría, construyendo un becerro de oro para adorar. La ira de Dios y de Moisés se desata cuando este último desciende del monte y presencia la apostasía de su pueblo. En un acto de indignación y desaprobación, Moisés rompe las tablas de piedra en las que están grabados los 10 mandamientos. Pero incluso en medio de la ira divina y la desobediencia humana, emerge un rayo de esperanza a través de la intercesión de Moisés, quien ruega por el perdón y la misericordia de Dios para su pueblo. Esta historia de Moisés y los 10 mandamientos sigue siendo un testimonio perdurable de la lucha entre el bien y el mal, la redención y la caída, y la constante búsqueda de la relación entre Dios y la humanidad. A través de sus lecciones atemporales, este relato continúa inspirando y desafiando a generaciones de creyentes a vivir vidas de fe, obediencia y rectitud moral. La historia de Moisés y los 10 mandamientos es una saga que transcurre en los desiertos abrasadores del antiguo Oriente Medio, donde la fe, la rebelión y la redención se entrelazan en un drama épico. En medio de la opresión en Egipto, Moisés emerge como un líder destinado a guiar a su pueblo hacia la libertad, bajo la guía divina. Moisés, nacido entre los hijos de Israel en un tiempo de esclavitud y persecución, es llamado por Dios para liberar a su pueblo de la tiranía egipcia. En un momento trascendental en el monte Horeb, la zarza ardiente, Moisés recibe su misión divina. Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, le dice Dios a Moisés, Éxodo 3:12. Con el corazón lleno de incertidumbre pero con la fe en Dios, Moisés se enfrenta al faraón, desafiando el poder del imperio egipcio para liberar a los hijos de Israel. Después de innumerables pruebas y plagas enviadas por Dios, los israelitas finalmente escapan de Egipto. Sin embargo, su viaje está lejos de ser fácil. Se enfrentan a desafíos como el hambre, la sed y los ataques de enemigos. Pero Dios, en su misericordia, los guía a través del desierto hasta el monte Sinaí, donde espera revelar su voluntad divina. En la cima del monte, Moisés recibe los 10 mandamientos, las leyes sagradas de Dios para su pueblo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, proclama Dios mientras entrega los mandamientos a Moisés, Éxodo 22. Mientras Moisés permanece en la cima del monte Sinaí, recibiendo las leyes divinas, el pueblo, ansioso y temeroso por su ausencia, comienza a cuestionar su liderazgo y la promesa de Dios. Bajo la influencia de la incertidumbre y el miedo, el pueblo de Israel se entrega a la tentación de la idolatría. Reunidos al pie del monte, el pueblo de Israel se vuelve hacia Aarón, el hermano de Moisés, y le piden que les haga un Dios que los guíe. Aarón, cediendo a la presión del pueblo, recoge sus joyas y las funde para crear un becerro de oro. Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto, declara Aarón, Éxodo 32:4. La noticia de la idolatría del pueblo llega a los oídos de Moisés mientras aún está en el monte. Lleno de ira y decepción, desciende rápidamente para confrontar al pueblo.
Al llegar al campamento, ve el becerro de oro y las celebraciones paganas que lo rodean. Sintiendo una profunda ira y dolor por la traición de su pueblo hacia Dios, Moisés arroja las tablas de piedra al suelo, rompiéndolas en pedazos como un acto de desaprobación y condenación. La historia del pueblo de Israel y su adoración de ídolos en el desierto es un tema de profundo interés y significado en el contexto bíblico y religioso que trataremos en futuros videos. A lo largo de los siglos, los eruditos han debatido las razones detrás de este acto de infidelidad hacia Dios. En este extenso análisis, exploraremos las diversas causas que podrían haber impulsado al pueblo de Israel a desviarse de la adoración del Dios único hacia la idolatría durante su travesía por el desierto. Para comprender plenamente por qué el pueblo de Israel se entregó a la adoración de ídolos en el desierto, es crucial considerar el contexto histórico y cultural en el que se encontraban. Durante su estancia en Egipto como esclavos, es probable que los israelitas estuvieran expuestos a la religión y la cultura egipcias, que eran ricas en prácticas de idolatría y adoración de múltiples dioses. La influencia de estas prácticas paganas y la familiaridad con las imágenes y símbolos de deidades ajenas podrían haber dejado una marca en la psique colectiva del pueblo de Israel. Otro factor que pudo haber contribuido a la adoración de ídolos por parte del pueblo de Israel en el desierto es la incertidumbre y el miedo que experimentaron durante su travesía. Después de escapar de la esclavitud en Egipto, los israelitas se encontraron en un entorno desconocido y hostil. El desierto era un lugar árido y desolado, donde la escasez de recursos y las amenazas naturales eran constantes. En medio de estas condiciones adversas, es comprensible que el pueblo se sintiera ansioso y desesperado por encontrar seguridad y protección. La adoración de ídolos podría haber sido una respuesta a estos sentimientos de vulnerabilidad, ofreciendo una sensación de control y tranquilidad en un mundo incierto. La ausencia prolongada de Moisés en el monte Sinaí también podría haber desempeñado un papel importante en la adoración de ídolos por parte del pueblo de Israel. Después de recibir los 10 mandamientos de Dios en el monte, Moisés permaneció en la presencia divina durante 40 días y 40 noches. Durante este tiempo, el pueblo quedó sin su líder y guía espiritual. La falta de dirección y liderazgo podría haber dejado al pueblo vulnerable a la influencia de otros y a la tentación de buscar seguridad en prácticas religiosas familiares, como la adoración de ídolos. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete si no lo has hecho, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Muchas gracias por suscribirte. A medida que el pueblo de Israel viajaba por el desierto, es probable que entraran en contacto con otros pueblos y tribus que practicaban la idolatría. Estas interacciones podrían haber expuesto al pueblo de Israel a nuevas ideas y creencias religiosas y podrían haber fomentado la adopción de prácticas paganas. La presión social y cultural para conformarse a las costumbres de los pueblos vecinos podría haber llevado al pueblo de Israel a abandonar su fe en el Dios único en favor de la adoración de ídolos. Por último, la adoración de ídolos por parte del pueblo de Israel en el desierto podría haber sido el resultado de una falta de paciencia y fe en la providencia divina. A pesar de las numerosas muestras de poder y protección de Dios durante su liberación de Egipto y su travesía por el desierto, el pueblo de Israel a menudo mostraba incredulidad y desconfianza en la capacidad de Dios para proveer y guiarlos. La adoración de ídolos podría haber sido un intento de asegurar la ayuda y el favor de otras deidades en lugar de confiar en la promesa y el cuidado de su Dios. La adoración de ídolos por parte del pueblo de Israel en el desierto fue el resultado de una combinación de factores históricos, culturales, emocionales y espirituales. Desde la influencia de la cultura egipcia hasta la incertidumbre del entorno del desierto, cada factor contribuyó a la vulnerabilidad del pueblo y a su disposición para apartarse de la adoración del Dios único en favor de prácticas paganas. Sin embargo, a pesar de su desobediencia y pecado, la historia del pueblo de Israel en el desierto también es un testimonio de la gracia y la misericordia de Dios, que continúa guiando y perdonando a su pueblo a lo largo de su viaje espiritual. A pesar de su ira, Moisés intercede ante Dios en favor del pueblo de Israel, rogando por su perdón y misericordia.
Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Éxodo 32 horas y 11 minutos, suplica Moisés. A través de la intercesión de Moisés, Dios renueva su pacto con Israel y promete seguir guiándolos y protegiéndolos en su viaje hacia la tierra prometida. Aunque el pecado y la desobediencia han dividido momentáneamente a Dios y a su pueblo, la intercesión de Moisés ofrece una esperanza de reconciliación y redención. La historia de Moisés y los 10 mandamientos nos ofrece lecciones atemporales sobre la importancia de la fe, la obediencia y la resistencia a la tentación. También nos recuerda la fragilidad humana y la necesidad de arrepentimiento y reconciliación con Dios cuando fallamos. A través de la historia de Moisés, vemos la gracia y la misericordia de Dios, así como su justicia y su poder soberano sobre todas las cosas. Esta historia sigue siendo un recordatorio poderoso de la redención divina y la promesa de un futuro de esperanza y salvación para todos los que creen. Saga de Moisés y los 10 mandamientos es más que una simple narración bíblica, es un poderoso compendio de lecciones que resuenan a través de los siglos. Desde el llamado divino de Moisés en la zarza ardiente hasta la entrega de los mandamientos en el monte Sinaí y la posterior confrontación con la idolatría del pueblo de Israel, esta historia es un viaje de redención, fe y prueba divina. A lo largo de esta epopeya, se nos recuerda la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios, la lucha constante entre la fe y la tentación, y la necesidad de arrepentimiento y reconciliación cuando fallamos. La ira divina ante la desobediencia del pueblo y la ruptura de las tablas de los mandamientos por parte de Moisés nos enseñan sobre las consecuencias de apartarse del camino de Dios y la importancia de la intercesión y el perdón. Sin embargo, en medio de la oscuridad de la apostasía y la rebelión, brilla un rayo de esperanza a través de la misericordia y la gracia divina. La intercesión de Moisés ante Dios en nombre del pueblo de Israel ofrece una promesa de perdón y renovación del pacto divino. A través de las lecciones atemporales de esta historia, somos desafiados a buscar una relación más profunda con lo divino, a vivir vidas de fe y obediencia, y a enfrentar las tentaciones y desafíos con rectitud y coraje. Moisés y los 10 mandamientos siguen siendo un faro de luz en un mundo lleno de oscuridad, recordándonos la promesa eterna de redención y salvación para aquellos que buscan la voluntad de Dios. Que estas lecciones perdurables continúen inspirando y guiando a generaciones venideras en su viaje espiritual. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.